Antes de la muerte de Cristo nos sentimos tristes, experimentamos el dolor de María en su soledad, la ausencia del Maestro de Galilea que experimentaron sus discípulos. Sentimos el abandono, la soledad, la amargura y hemos llorado nuestros pecados. Hemos contemplado las burlas de los espectadores, de los soldados, echando a suerte la túnica de Cristo. Jesús, en sus últimas palabras, nos consiente, nos anima, nos exhorta a caminar bajo la sombra de la cruz redentora. Por eso meditamos con amor en nuestros corazones estas últimas palabras de Jesús en la cruz, que van dirigidas a todos nosotros. Jesús quiere hoy que renueves tu vida, que te enamores de Él, te enamores de tu prójimo, pero sobre todo que aprendas a caminar por la vida llena de amor hacia los demás, de tal modo que sea un claro reflejo de la presencia del mundo. Escuchemos con atención las palabras. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Por tus profundas llagas crueles, por tus espinas y por tus fieles, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Al congregarnos en esta noche para meditar en las 7 palabras que el Señor pronunció en su pasión, que son como la herencia espiritual de Él a nosotros, queremos disponer nuestro corazón pidiendo antes perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad.
piedad de mí. Oh Señor, ten piedad de mí. Nos podemos sentar. Primera palabra. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Del Evangelio de San Lucas. Jesús decía: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Se repartieron sus vestidos echando a suertes. Palabra del Señor. Alabamos, Señor. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús en la cruz se revela ante Dios, se revela ante nosotros. Ante Dios se revela como Hijo y nos enseña a llamar a Dios como Padre. Es la primera palabra que usa: Padre, Padre, Papá, con confianza, con ternura, sin protocolos, en un clima familiar y de afecto sincero. En ese clima llama a Dios Papá, Padre. Pero decíamos también que se revela ante nosotros como el mejor de los abogados, como el mejor intercesor que existe, y se revela intercediendo por y ante aquellos que lo habían perseguido, lo habían criticado, lo habían humillado, lo habían golpeado, violentado, abusado y finalmente crucificado. Se revela abogando por ellos, intercediendo por ellos. ¿Y en dónde lo hace? Como abogado debería estar sentado en una cómoda silla de un tribunal, como las que conocimos hoy. Pero no está sentado, está crucificado, está en la cruz, está en un patíbulo, en el lugar de los peores y más absurdos tormentos. Es irónico pensarlo, queridos hermanos, que aún allí, desde el patíbulo, desde la cruz, no deja de amar a quienes le han hecho daño. Increíblemente, hoy descubrimos a Jesús enamorado. Enamorado, pues solo un enamorado puede orar pronunciando semejante frase: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Incluso diríamos que como todos los enamorados, es ciego, es sordo y es mudo. Es un poco ingenuo, podríamos pensar nosotros, ¿no? Un poco inocente e iluso, porque de alguna manera pretende tapar el sol, ¿con qué? Con un dedo nada más. Y sin embargo lo hace, se atreve a hacerlo. Él excusa ante el Padre Celestial a toda la humanidad, argumentando que el mal que hacemos lo hacemos ignorantemente, a sabiendas de que esto no es tan cierto. No es tan cierto. Es que es ilógico pensar que cuando uno hace lo que hace, lo hace sin saber lo que está haciendo. En realidad nosotros somos como los gaticos. ¿Conocen ustedes los gaticos? Hacen lo que hacen, hacen sus gracias y después con la manito empiezan a tapar y luego pasan la nariz, huelen y como todavía huele, siguen tapando. Así son los gatitos. Intentamos tapar con lo que sea y evitar que el olor de nuestras miserias se expanda. Y si lo hacemos, es porque somos conscientes de que lo hecho no está bien,
Es que es hasta ridículo creer que uno asesina, por ejemplo, o secuestra, o injuria, o miente, o abusa, o violenta, sin saber por qué y sin tener motivos. No. Cuando uno hace lo que hace, lo ha pensado, lo ha programado, lo ha proyectado. Incluso hasta ya se va inventando las mentiras y los argumentos para después quedar bien. Para después quedar bien. Jesús nos excusa ante el Padre y lo hace con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El de frenar el espiral de la violencia y de la venganza, para enseñarnos que el mal se vence con la fuerza del bien y que donde abunda la violencia tiene que sobreabundar el perdón. Tenemos que decir en esta noche, queridos hermanos y hermanas, gracias, gracias Señor, y volver nuestros rostros a aquel que nos justifica, echándose encima nuestras culpas y asumiendo el castigo que nos mereceríamos. Él es, Cristo es definitivamente el Redentor del hombre, el Redentor de ayer y de hoy y de siempre. Sigamos el ejemplo de Jesús, oremos por la humanidad egoísta y por lo mismo tan pecadora, en cuanto por satisfacer su egoísmo es capaz de las más crueles bajezas. Imploremos en esta noche a Jesucristo crucificado el perdón de los pecados del mundo y roguemos a Él, el Salvador, el Redentor, que no cese de repetir por nosotros esa oración en la cruz. Pero aprovechemos también hoy para, contemplando su amor ilimitado, suplicarle al Señor Jesús que nos enseñe a perdonar de la misma manera que Él nos perdona. Amén. Señor, acuérdate cuando estés en tu reino. Señor, acuérdate de este pecador. Hoy en el paraíso tú estarás conmigo, le dijo mi Cristo al que se humilló. Hoy en el paraíso tú estarás conmigo, le dijo mi Cristo al que se humilló. Segunda palabra. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Del Evangelio de San Lucas. Uno de los malhechores colgados le insultaba: ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro le respondió diciendo: ¿es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Y nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos. En cambio, este nada malo ha hecho. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Jesús le dijo: yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor.
Junto a la cruz del Señor se encuentran también crucificados dos bandidos, dos delincuentes. Están condenados a muerte. Con todo ello, es un relato que obedece a una profecía del Antiguo Testamento y que Isaías hace vivo en ese momento. ¿Qué nos dice la profecía? Será contado entre los malhechores. Lo que nos quiere decir el pasaje es que el Mesías, el ungido, moriría en esa realidad de dos delincuentes. ¿Quiénes son los crucificados al lado del Señor? Son hombres que representan al ser humano que cuando cambian el amor por el odio, envenenamos el alma. Y no importando si nos hacemos daño a nosotros mismos, lo causamos también a los demás. Fruto de ese mal, que no es más que una ausencia de Dios, sucede la desgracia del pecado, que rompe así con la justicia, el amor, la verdad y la solidaridad. Jesús, en su deseo de salvación, tuvo como constante rodearse de pecadores, como estos dos ladrones a quienes tenía que salvar, de los que siempre esperó su conversión. Solo uno responde con un sí a la invitación de querer entrar en el reino de los cielos. La única condición es la conversión que el Señor avala y que la da respondiendo de manera inmediata a aquel hombre que se arrepiente. Le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. La misión de Jesús se desarrolla poniéndose en fila de los pecadores, como fue allá en el Jordán, junto a los pecadores ya arrepentidos que reciben su bautismo. Hace el camino de la misericordia con los frágiles y los necesitados. Muchos lo han juzgado y también lo condenan, pero Él se sienta a la mesa es con los necesitados, los pecadores. Pero Jesús no tiene miedo a esa crítica de la gente que se había creído sana, sin pecado, como así lo decían los fariseos. Su único temor era que perdiéramos la salvación, y por eso con el malhechor arrepentido nos da un signo muy hermoso del cumplimiento que nos promete a todos, de hacernos partícipes de la vida eterna. Ante el episodio de los dos ladrones, nos hace pensar que los hijos de Zebedeo, que pidieron puesto uno a la derecha y otro a la izquierda, no están con Jesús en el momento de la cruz. Huyen cuando Jesús es ultrajado y además capturado. Pero sí en la cruz hay dos pecadores que no se comportan de la misma manera. Jesús, en vida y en muerte, es un signo de contradicción. Este comportamiento de Jesús nos lleva a que tomemos decisiones en la vida, como el malhechor que acoge la salvación o el que la rechaza. Uno insulta a Jesús y el otro lo defiende. El primero, un hombre obstinado, lo insulta uniéndose al desprecio de los enemigos. Una pregunta: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Y sucede así la tercera tentación en la cruz. Es la tentación de nosotros hoy ante los problemas, como la del celota crucificado. Si es el Mesías, ¿cómo es que no se puede salvar a sí mismo? Lo mira con desprecio, porque pensaba que si era el Mesías, ¿cómo fue que no podía someter a sus contradictores? Este hombre, este ladrón, representa a todas las personas que quieren hacer el bien sin preguntarse si por el hecho de hacer el bien tal vez resultamos haciendo daño. Nos enseña el Señor que la revolución no se gana a la fuerza del poder, sino del bien, del perdón, del amor. Fíjense en el otro delincuente que mira las cosas de otra manera.
Ve a Jesús como inocente, sin que merezca estar ahí. Tanto que reprende al otro ladrón diciéndole: ¿no temes tú a Dios? Tú que sufres el precio de su falta. Este hombre defiende a Jesús y además le pide ayuda. ¿Qué le dice a Jesús y qué nos enseña con la petición, que además es una bella oración de aquel hombre? Lo que hace este hombre es una bella confesión de fe a Jesús y lo reconoce como ningún otro hombre lo hubiera podido hacer. ¿Qué es lo que le dice? Jesús. No le dice maestro, acuérdate de mí, lo llama por su nombre, es decir, Jesús. ¿Qué significa? El Señor salva. Esto es que se identifica con Él, con lo que Él dice y además en la aceptación de lo que Él dice, el Salvador. Es lo que nosotros constantemente hemos de pedir: Jesús, sálvanos. Y Jesús responde a la oración del malhechor diciendo: en verdad, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y cumple así el plan trazado desde antiguo de su Padre Celestial. Cumple su vocación para la cual vino al mundo: ocuparse de los enfermos, no de los sanos, de los pecadores y no de los justos. Esto nos enseña que la novedad cristiana no es un asunto del futuro, sino que está en la comunión perfecta del hombre con Dios, en una aceptación definitiva del Señor. Por eso le dice Jesús al hombre arrepentido: hoy estarás conmigo. El cielo comienza cuando dejamos que Jesús nos recoja en sus brazos y tome nuestros pecados. ¿Cuál es la invitación de esta palabra? A no endurecer el corazón, como dice el Salmo 95. Nos deja una enseñanza final a manera de dos posibilidades: o endurecemos, relacionando nuestra vida al primero en la cruz, o como el ladrón arrepentido, abriendo el corazón con ternura, sometiéndonos de manera plena a Jesús. Esa es la buena noticia de Jesús para el mundo hoy, que Él desea que estemos con Él en el paraíso. Solo necesita de nuestra adhesión y de nuestro arrepentimiento. Madre mía, que estás en los cielos, envía consuelo a mi corazón cuando triste, llorando te llame, tu mano derrame feliz bendición, luna bella de eternos fulgores, manojo de flores, de aroma inmortal, embalsame mi pecho tu ambiente y alumbra mi mente, y alumbra mi mente tu luz celestial. Tercera palabra. Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Del Evangelio de San Juan. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Palabra del Señor.
Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Una vez más confirmamos que solo el amor hace posible que alguien que está muriendo de la manera más cruel se tome tiempo para pensar en nosotros, en no dejarnos desamparados, a pesar de ser nosotros los causantes de la pena por la que Él está pasando. En la cruz, queridos hermanos, brilla de manera impresionante no tanto el dolor de alguien que está a punto de morir, que de todos modos no lo podemos ignorar, pero por encima del dolor brilla su amor desmedido. Solo el amor hace posible que su amor por nosotros, que desde ahora estará ausente, sea reemplazado por un amor presente, materno y misericordioso. Es que la Santísima Virgen María para el Señor Jesús no fue la madre desesperada que imaginamos, aquella que con llantos y gritos arrancaba sus cabellos en agonía para hacer ver su dolor. Como dice el himno nacional, la Virgen sus cabellos arranca en agonía y de su amor viuda los cuelga del ciprés. No, la Virgen no es esa mujer dolorosa que grita, que se lamenta, que busca hacer que toda la atención se centre en ella para hacerse ver como víctima. No, ella fue la madre de la esperanza, la que confiaba y creía en Dios, aun cuando en el momento no entendiera en profundidad lo que estaba pasando. Y sin embargo, seguía confiando contra toda confianza y esperando contra toda esperanza. Por eso, con sus miradas, con sus gestos, con su ternura, no hacía otra cosa que infundir ánimo, fuerza y coraje a su hijo para que él pudiera ir hasta el final, para continuar a creer hasta lo imposible. Ella, como recordamos en Guadalupe con San Juan Diego, no cesaba de susurrarle al corazón de su hijo: no se entristezca tu corazón, ¿acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Alguien que se ha insertado tanto en nuestra realidad como el Señor Jesús, sabía que igual que Él, nosotros también necesitaríamos de aquella fuerza, de aquel consuelo, de aquel alivio en el dolor, como lo es la Santísima Virgen María para nosotros. Ella es la que nos permite permanecer de pie, ante el sufrimiento, ante la cruz, ante las pruebas. Señor Jesús, hoy desde la cruz nos das a María como madre y maestra de vida, como compañera de camino, como modelo de generosidad y de entrega, como símbolo de la unidad, de la santidad y de la apostolicidad de la Iglesia. Supliquemos a ella que continúe a rogar por los enfermos, por los tristes y abatidos, por los pecadores, por todos los hogares, por los niños desamparados, por los que no tienen trabajo y estabilidad laboral, por los que están sin esperanzas en las cárceles. Que nos aliente en los momentos de crisis y de tentación, que ilumine la oscuridad que nos envuelve, que en medio del desespero nos llene de serenidad y sabiduría para saber tomar las mejores decisiones. Oh Madre Santa, acompaña nuestro caminar y recíbenos en tus brazos, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Tú me guías por sendas de justicia, me enseñas la verdad.
Tú me das el valor para la lucha, sin miedo avanzaré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Del Evangelio de San Mateo. Desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona. Y alrededor de la hora nona clamó Jesús con voz fuerte: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí decían: a Elías llama a este. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta cuarta palabra vemos en la cruz a un Jesús que se encuentra en el momento crucial de su obra redentora. Ha cumplido a cabalidad la obra encomendada, ha sido fiel, ha cumplido la voluntad del Padre que lo ha enviado. Y allí, cuando el dolor y el sufrimiento humano también están en su máxima expresión, siente que el Padre amado lo ha dejado solo. Cuando Jesús oraba a su Padre: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, como nos dice Mateo en el capítulo 26, era consciente del dolor intenso que iba a asumir, era consciente de la debilidad humana, y cuando pide al Padre se haga su voluntad, no la suya, también pide fuerza para soportarla. En esta expresión de angustia que manifiesta el verdadero rostro humano de Jesús, los seres humanos nos encontramos reflejados en su oración, o vemos reflejada la angustia de los momentos más difíciles de nuestra historia personal. Justamente cuando estamos doloridos, llenos de problemas, enfermos, desempleados, abandonados, tristes, nos dirigimos al Padre con una expresión casi que de reclamo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y al igual que ante el clamor de Jesús, nuestro Padre calla. Ese silencio de Dios es un silencio de amor, porque solo quien ama profundamente entiende la grandeza del silencio. Y cuando en el silencio el corazón escucha el susurro del amor, el sufrimiento adquiere sentido y el ser humano abatido recobra fuerzas para continuar luchando, para lograr el objetivo propuesto. No es un abandono, es una ocasión para el encuentro profundo en el que Dios y el hombre se hacen uno. Hoy son muchos los abandonados y por tanto muchos los que claman a Dios. Las víctimas de la guerra en Colombia y en el mundo, las víctimas de la corrupción, las víctimas de las drogas, los inocentes condenados, las víctimas de la minería ilegal, las víctimas del negocio de las armas, las víctimas de la indiferencia, las víctimas de la explotación y abuso sexual, las víctimas del maltrato familiar, el clamor de las madres y esposas, víctimas de celos, de borracheras, de la irresponsabilidad, el clamor del cónyuge abandonado,
Desafortunadamente, parece que nos acostumbramos a los gritos y clamores humanos, nos parecen normales y pasamos de largo porque esta sociedad nos ha hecho insensibles. No pueden los medios de comunicación hacerse sordos a los gritos y clamores de nuestro pueblo. Y no podemos, como sociedad y como iglesia, ponernos los audífonos con nuestros propios ruidos para no escuchar el clamor del inocente. Afortunadamente, también encontramos signos de esperanza. En las acciones de personas buenas encontramos un aliento para seguir creyendo que el Evangelio tiene sentido, que la palabra de Jesús se hace vida en los corazones humanos, que Dios no abandona a sus hijos y que manda a sus criaturas, hechas a su imagen, a ser portadoras de buenas nuevas, de consuelo, de abrazos, de palabras de fortaleza. Oh Jesús clavado en la cruz, cuando te veo allí, clavado de pies y manos, después de haber ido a encontrar a los necesitados y de haberles dado infinitas bendiciones y curaciones, comprendo tu clamor. Comprendo que tu grito no es un grito de derrota, sino un grito que muestra el despojo de toda divinidad para asumir plenamente la humanidad sufrida y pecadora, para redimirla y santificarla. Con el Salmo 130, desde lo más profundo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi clamor, estén tus oídos atentos a la voz de mi plegaria. Haz que cuando estemos sumergidos en la noche del dolor o de la angustia, en el día del sinsentido de la existencia, recordemos de que antes que nosotros gritáramos, ya habías gritado tú. Amén. Mi alma tiene sed, mi ser te anhela, en desierto y sequedad, allí estarás, y podré ver tu poder, veré tu gloria, y en tu nombre yo mis manos alzaré. Protegido bajo tus alas, mi amor, oh Señor, yo te daré. Con gozo elevaré un nuevo canto, y tú transformarás mi ser. Quinta palabra. Tengo sed. Del Evangelio de San Juan. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura, dice: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Sujetaron a una rama de hisopo una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. Palabra del Señor. Jesús tenía sed, y es cierto, sufría porque había sido condenado, torturado, flagelado, y se encuentra ahora en plena agonía. Jesús está haciendo camino hacia la muerte. Es consciente porque acepta de ese modo el hacer la voluntad del Padre.
En el relato evangélico para esta palabra, San Juan precisa un término que es importante: sabiendo. Dice el relato: sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido. Como en el relato de la samaritana, Jesús dice tener sed y pide que le den de beber, como ahora en la cruz. En la samaritana era mediodía con un sol abrasador. Ahora en la cruz es también mediodía, pero con el peso de la cruz y en completa agonía. La liturgia de las horas en el día de hoy nos ha dicho a través de la salmodia lo que Jesús siente en ese momento de la cruz. Mi garganta está seca como una teja, mi lengua está pegada al paladar. Son palabras que se aplican desde el Antiguo Testamento a Jesús. Aquí vemos a un hombre cansado que pide que alguien le dé de beber. El Señor parece estar recitando el Salmo 69, ya que dice: en mi sed me han dado a beber vinagre. Jesús hace suyo ese salmo, solo que no le dieron a beber agua. Como la samaritana, es un signo de burla el vinagre, de enemistad. San Juan nos enseña a entrar en comunión con Dios. Y ha dicho a Pedro en el momento cuando ya lo llevan preso: Simón, el cáliz que me han dado, no lo voy a beber. ¿Qué significa esta sed del Señor Jesús? La sed insaciable que siempre ha tenido el Señor de Dios. Es la sed que perfectamente describe el Salmo 42. Como la sierva que anhela corrientes de agua, mi alma te anhela a ti, Dios mío. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? El verdadero amor es como la sed. Es una sed de permanecer siempre deseando la salvación. Como dice el Salmo 62, que hay que madrugar a Dios para expresarle nuestro deseo de estar con Él. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma tiene sed de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada y sin agua. La sed de Jesús es una sed de comunión con Dios, sed de vida eterna, pero sobre todo una sed de amor. La invitación es a cambiar esa sed de dinero, de consumo, de poder, por la sed de Dios, de tenerlo para siempre. Recuerden lo que le dijo el Señor a la samaritana: quien beba de esta agua nunca jamás volverá a tener sed. Y ella le pidió, y a renglón seguido, que le diera de beber en lo que dice el relato. Tenerlo a Él es tenerlo todo. Tener sed es pedirle a Dios que nos ayude a discernir entre la sed material y la sed espiritual. La sed tiene que ser sed de amor, de recibirlo y de poderlo dar. San Juan nos dice: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Se cumple la Escritura cuando dice que de su pecho traspasado brotan sangre y agua, como de su costado brotan ríos de agua viva. Nos invita esta palabra a saciar nuestra sed con la vida de Dios, a adentrarnos en su misterio de salvación, y eso es buscándolo, deseando siempre hacer su voluntad. ¿Cómo le cantaré al Señor? ¿Cómo le cantaré? ¿Cómo le cantaré al Señor? Hombre de barro soy. Cuando yo he caído en tentación, Dios mi Padre bueno, con su gran ternura, quiere darme su perdón. ¿Cómo le cantaré
cómo le cantaré, cómo le cantaré al Señor, hombre de barro soy. Sexta palabra. Todo está consumado. Del Evangelio de San Juan. Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo: todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Palabra del Señor. Desde lo alto de la cruz, Jesús reconoce la realización de su obra redentora. Todo está cumplido. Una expresión que puede entenderse como el cumplimiento de la misión que el Padre le ha encomendado. Ha ofrecido su vida en sacrificio por la humanidad. Todo está cumplido. También puede entenderse como la declaración de la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Se ha vencido la oscuridad, el mal. Pero también puede entenderse esta palabra como el reconocimiento del cumplimiento de las Escrituras, la realización de las promesas del Antiguo Testamento y de los anuncios que el mismo Jesús había hecho de su pasión y de su muerte. Se cumple la promesa de redimir al ser humano, del hombre que, habiendo escuchado la palabra de Dios en el paraíso, había desobedecido y cuya consecuencia había sido la expulsión de aquel lugar, con una sentencia que expresaba su condena. Maldita sea la tierra por tu culpa, ella te dará espinas y cardos, dice el Génesis capítulo 3, 17 y 18. Esa imagen de las espinas que fue símbolo de desobediencia y maldición, ahora en Jesús, en su cabeza, en la corona de espinas, es signo vehemente de obediencia y bendición, de gracia y salvación. Ahora está cumplida la promesa, se ha realizado la obra redentora, todo se ha cumplido. El ser humano está salvado, el ser humano vuelve al lugar donde habita Dios. Así las expectativas que habían generado la Sagrada Escritura, las profecías, tienen cumplimiento en aquel que cuelga en la cruz. La muerte de Jesús estaba descrita como una acción para reunir a los hijos de Dios dispersos. Así lo dice San Juan. Pues como había dicho el mismo Jesús, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado en alto para traer a todo el que crea en Él, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Juan 3, 14 y 15. Parece paradójico que aquel que tiene como objetivo reunir a los hijos de Dios dispersos se encuentre en medio de una gran soledad. Sus discípulos no están, solo unos cuantos soldados romanos, María la madre, un par de mujeres más y el discípulo amado. Estos son los testigos del culmen de la obra de Jesús, y su testimonio fue, es y será suficiente para que el pueblo de Dios se reúna en torno a su obra de amor. En su misión terrena, Jesús se manifestó como la luz del mundo, se entregó como pan de vida, se mostró como el camino, la verdad y la vida, se definió como el buen pastor, realizó signos y prodigios, reveló el rostro amoroso del Padre y nos invitó a creer para ser salvados. Jesús siente que su obra está cumplida.
Ahora corresponde a los discípulos, a nosotros, seguir su obra. ¿Cómo hacer para que el que es luz sea luz en nosotros? ¿Cómo celebrar nuestras Eucaristías para que Jesús sea vida nueva en nosotros? ¿Cómo proceder para no desviarnos del camino de la fe, de la rectitud, de la justicia? ¿Qué decisiones tomar para alejar de nuestra vida el engaño, la falsedad y dejar que reine la verdad? ¿Cómo vivir como iglesia para que, reconociéndonos en la fraternidad de hermanos, tengamos y sintamos a Jesús como nuestro único pastor? ¿Cómo hacer para que el mandamiento del amor sea una realidad verificable en nuestra vida de pareja, en nuestras familias y en nuestras comunidades eclesiales? Pidamos a nuestro Dios la fuerza de su Espíritu, sus dones y carismas, para que todos actuemos y cooperemos en la construcción de su reino. Y así, el día que seamos llamados a su presencia, podamos decir con Jesús: todo está cumplido, todo lo he hecho bien. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos pongo mi existir. Séptima palabra. Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Del Evangelio de San Lucas. Era ya cerca de la hora sexta, cuando al eclipsarse el sol, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona. El velo del santuario se rasgó por medio, y Jesús, dando un fuerte grito, dijo: Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Al ver el centurión lo sucedido, glorificaba a Dios diciendo: ciertamente este hombre era justo. Y todas las gentes que habían acudido a aquel espectáculo a ver lo que pasaba, se volvieron golpeándose el pecho. Palabra del Señor. Jesús muere orando el Salmo 31. Su última mirada es hacia el Padre. Su última palabra es igualmente dedicada al Padre. Su último gesto de ternura es para con el Padre. En quien confía plenamente, el Padre ha sido su apoyo en todo momento. Es Él el que le ha dado la fuerza para entregarlo todo, y en cuyas manos espera encontrar el descanso. Por eso, desde pequeño, desde niño, como lo confesó a sus papás en el templo, se ocupaba de las cosas del Padre, se ocupaba de sus cosas, y ahora, al final, se entrega plenamente a Él. Lo que había recibido del Padre, su cuerpo, su sangre, su entrega, su inteligencia, su creatividad, su fuerza, su mente, su corazón. Todo lo que había recibido lo devuelve, pero lo devuelve gastado, lo devuelve destrozado,
casi que inservible. Al fin y al cabo, ha cumplido plenamente la voluntad y el deseo de quien lo había enviado. Su amor definitivamente no tiene reservas. A punto de expirar se acuerda de que todavía le quedaba algo por entregar al Padre y por entregarnos a nosotros, por donarnos su último regalo, gracias al cual Él pudo ir hasta el final y regalo sin el cual sería para nosotros imposible caminar por los senderos que Él nos ha indicado. ¿Y qué es lo que entrega al Padre y qué es lo que entrega a nosotros? Pues entrega su pertenencia más íntima, entrega su Espíritu. Espíritu que es el amor del Padre y del Hijo y que hace que seamos uno de la misma manera que el Padre y Él son uno. Espíritu que nos permite ser de verdad hijos de Dios, hermanos en Cristo y miembros todos de una misma familia que es la Iglesia. Jesús entró en el mundo y se hizo hombre para anunciarnos el amor del Padre. Ahora su última palabra es una declaración solemne del amor del Padre, que lo abraza, lo acoge y le da el premio. Desde allá nos espera y no ve la hora de que todos estemos junto a Él. Desde ese momento, para la humanidad de todos los tiempos, nuestro Salvador Jesucristo es el Alfa y la Omega, es la clave, el centro, el sentido, la razón de ser, el fin de la historia y la meta de nuestro peregrinar. Queridos hermanos, hemos escuchado 7 palabras, o mejor, 7 lecciones maravillosas de cómo orar de manera sincera, sencilla y humilde, pero al mismo tiempo confiada en un Padre que jamás desoye nuestras súplicas. Con esto nos recuerda que hay que orar en todo momento, hay que orar, como lo decía en el Huerto de los Olivos, para que no caigamos en tentación. Los invito entonces a mirar hacia el horizonte, más allá de la cruz, y a celebrar desde hoy el inicio de la Pascua, con un corazón nuevo, con el Espíritu que el Señor hoy nos ha donado. Cambiemos, por favor, convirtámonos, cerremos el oído a la mentira que nos quiere hacer creer el demonio. Rechacemos la violencia, el orgullo y las ambiciones que, como decíamos en estos días, son el cáncer que carcome el alma y que produce la violencia y la muerte que estamos viendo. Busquemos la paz, emprendamos como hermanos, sin odios ni enfrentamientos, la construcción de una nueva historia, reconciliada, serena, caminando juntos en pos de aquel que no se cansará nunca de amarnos ni de perdonarnos, de aquel que vive y reina glorioso por los siglos de los siglos. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo.
Descendimiento de la cruz. Hermanos, el sacrificio de Cristo ha sido consumado. El Señor Jesús ha exhalado su último suspiro. Ahora, en este momento expectante, un grupo de piadosos varones, con el respeto contenido de nuestras miradas, va a proceder a desclavar el cuerpo exánime de la cruz. Se reproduce en este instante aquí en el templo aquel momento solemne de la tarde del Viernes Santo sobre la colina del Gólgota, cuando Jesús de Arimatea, Nicodemo y el discípulo Juan, en un esfuerzo supremo, antes de que cayera la noche sobre Jerusalén, procedieron a bajar de la cruz el cuerpo sagrado del Divino Maestro. Ser desclavado de la cruz debe dar el sentido de la esperanza de liberación para el hombre, clavado a las cruces de la vida y de las estructuras de pecado en el mundo. La cruz de Jesús debe ser vista como un símbolo de redención, más que de dolor o de muerte. Quitan la corona de espinas. Un sollozo se hendió en el aire frío de la tarde. Brotó del pecho de María Santísima cuando uno de los varones fue arrancando lentamente la corona de espinas de la cabeza desangrada de Jesús. Pedazos de carne y de su larga cabellera, unidos en coágulos de sangre, quedaron adheridos a las duras y punzantes espinas. Cabeza divina de Cristo, ensangrentada, perforada y dolorida, perdona nuestros malos deseos, nuestras miradas llenas de odio y de venganza. Perdona la vanidad de aquellos que cifran la felicidad en la belleza de su rostro. Perdona el orgullo de los que creen que en su inteligencia está la esperanza. Recibe, Madre Santa, esa corona de espinas ensangrentada pero gloriosa. Es la corona de tu Hijo Divino. Al apretarla contra tu maternal corazón, perdónanos también tú a nosotros, porque al ofender a tu Hijo, hemos pecado asimismo contra la Iglesia, de la cual tú eres la persona más excelente y representa, después de la naturaleza humana de Cristo, lo más bello que ha aparecido en la creación. Desclavan la mano derecha de Cristo, mano que se levantó tantas veces para perdonar. Mano que salvó a Pedro cuando se hundía en las aguas encrespadas del mar de Galilea. Mano que bendijo a las madres y a los niños. Mano que detuvo el cortejo de la viuda de Naín para devolver la vida a su hijo. Mano que señaló a los discípulos el camino de su primera predicación. Mano que sacaron las lágrimas ante la tumba del amigo Lázaro. Mano que hoy sufre el dolor de la indiferencia de tus hijos. Mano que clavada en la cruz se da para redimirnos. Mano que necesitamos para que nos perdones, para que nos levantes, para que nos bendigas, para que nos señales el camino para llegar hasta el Padre. Desclavan la mano izquierda del Señor, mano olvidada, truncada, mano con la cual mientras con la derecha nos indicas el camino al Padre, con la izquierda tómanos de la mano y camina con nosotros hacia el lugar de la bienaventuranza, hacia la civilización del amor.
desclavan los pies de Cristo, pies lacerados de Jesús. Durante 3 largas horas habéis estado con el clavo del martirio, y hoy te clavamos los pies cuando caminamos para el mal. Por eso, Señor, te pedimos que nos ayudes a caminar siempre bajo la sombra de tu cruz y no solo nos acostumbremos a tenerla colgada en el pecho o a verla en tantas iglesias, sino a tomarla y seguirte a cada instante de nuestra vida. Cristo colocado en el sepulcro. Oh Cristo Jesús, tú has muerto, pero sabemos que de nuevo estarás con nosotros porque has de resucitar. Y no solo eso, sino que por medio de tus sacerdotes te haces presente en la Eucaristía para ser ese verdadero pan vivo que nos sacia y esa sangre que nos limpia de toda mancha. Por eso, alimentados con tu cuerpo y con tu sangre, queremos testimoniar que aunque hoy has muerto, estás vivo en nuestros corazones. Y te queremos acompañar esta noche en el frío sepulcro, Señor, pero sabiendo que en nuestros corazones preparamos una morada para que entres en él y mores. Nos disponemos ahora a acompañar en procesión el Santo Sepulcro hasta el templo colonial. Participemos todos llenos de fe, de confianza, de sentimientos de piedad y de oración. Saliendo del pretorio, marcha una procesión con rumbo al Calvario. Sufriendo va un varón, la cruz sobre su espalda, llagándole está. No puede caminar, no puede dar un paso y cae por el camino. Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar, se escucha solo un grito. Levántate, maldito. No puede dar un paso aquel que en su dolor exclama con un grito: perdónale, Señor, perdónale sus faltas, no mires su actuación, de ellos ten compasión. Sed tengo de un amigo, sed tengo de un amor, sed tengo de un humano que sienta comprensión, que acepte esta sangre
que derramando estoy por su salvación. No puede dar un paso y cae por el camino. Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido. No puede avanzar, se escucha solo un grito: levántate, maldito. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito: perdónales, Señor, perdónales sus faltas, no mires su actuación, de ellos ten compasión.